que en tu árbol familiar hay ramas que han sido cortadas, personas cuyos nombres nunca se mencionan e historias silenciadas. Esto es exclusión familiar, una carga invisible que pesa sobre los vivos, a menudo sin que estos lo sepan. Las exclusiones, por la razón que sea, dejan huellas profundas en el sistema familiar, afectando no solo a quienes fueron excluidos, sino también a las generaciones venideras. Hola, soy María Amparo y hoy vamos a explorar cómo estas dinámicas se manifiestan en nuestras vidas y cómo Morna Simeona, a través del Ho'oponopono, nos ofrece caminos para reconocer y sanar estas heridas, permitiendo que el amor y la conexión fluyan nuevamente en nuestras familias. Te preguntarás, ¿por qué se le da tanta importancia a una exclusión dentro del entorno familiar? Y la respuesta es porque una exclusión es un peso invisible que afecta a cada miembro del sistema, sin importar cuánto tiempo haya pasado y cuán sutiles parezcan sus efectos. Esta carga afecta el orden dentro del sistema familiar y el orden es la primera ley del universo, lo cual significa que si se genera un desequilibrio, se rompe la armonía y se produce una descompensación de la energía familiar, la cual se manifiesta a través de heridas no sanadas y se convierten en ecos que resuenan en las vidas de quienes están presentes, a menudo bloqueando la paz y el bienestar. Esta descompensación tiende a buscar una compensación inconsciente en las futuras generaciones. Para Morna, una exclusión tiene un impacto que trasciende el ámbito físico, emocional y espiritual. Al deshonrar o rechazar a un miembro de la familia, se generan bloqueos en el flujo energético del sistema, lo que impide que se establezcan relaciones de paz y de armonía, que luego pueden manifestarse. Este desorden es visto como una ruptura en la cadena de amor y respeto que afecta el bienestar general de la familia. Ahora miremos cuál es el impacto de un excluido en la vida de los descendientes, porque esto no solamente le ocurre a la persona que ha sido excluida, ya vimos que esto impacta a todo el árbol genealógico. Y esto se hace a través de tres factores. El primero son los patrones repetitivos. Al romper el orden surgen patrones familiares repetitivos en relación con problemas de salud a través de enfermedades, problemas económicos y conflictos y fracasos en las relaciones. El segundo factor son los conflictos internos. Los descendientes pueden experimentar un conflicto interior, sintiéndose atraídos a comportamientos o emociones que no comprenden del todo, actuando en nombre de lo que fue o del que fue excluido. Es como si llevaran en su interior un fragmento de esa persona o situación excluida, manifestándose en forma de ansiedad, culpa, tristeza o incluso una atracción hacia conductas autodestructivas. Esta dinámica suele darse cuando los descendientes actúan inconscientemente para darle un lugar a lo que fue rechazado en el sistema familiar. Por ejemplo, un nieto puede sentir una inexplicable necesidad de sacrificarse por los demás o incluso repetir comportamientos similares a los de un abuelo excluido. Estas emociones o conductas pueden sentirse como ajenas, pero al mismo tiempo tan poderosas que difícilmente logran ignorarse. Vamos a poner un ejemplo para que quede mucho más claro. Tere es una mujer de 65 años que experimenta fuertes sentimientos de tristeza y autocrítica, especialmente cuando todo parece ir bien en su vida y las personas le dicen, pero si todo va bien en tu vida, ¿por qué te sientes así? Sin saberlo, ella podría estar expresando emociones que corresponden a una abuela que fue rechazada y juzgada duramente por la familia debido a sus decisiones. Y aunque Tere no conoce la historia completa, siente un impulso inexplicable de asumir esos sentimientos como una forma de honrar y compensar la exclusión de su abuela. Este tipo de conflicto interior suele persistir hasta que los descendientes, en este caso Tere, reconocen la influencia de estos patrones, les dan un lugar y trabajan conscientemente en liberarse de ellos. De lo contrario, Tere terminará su vida viviendo en tristeza y frustración sin saber cuál es su origen.
Y vamos para el tercer factor, que son las dificultades para encontrar su propio lugar. La exclusión puede manifestarse como una incapacidad de los descendientes para encontrar su propósito, sentirse estancados o luchar por una aceptación que parece no llegar. Cuando algún miembro de la familia es excluido, no solo pierde su lugar en el sistema, sino que también deja un vacío en la estructura familiar. Este espacio sin ocupar afecta a los descendientes, quienes a menudo sienten una falta de dirección, como si algo les impidiera asentarse plenamente o les dificultara identificarse con un propósito claro. Es común que estas personas experimenten una sensación de no pertenecer o de estar siempre buscando un reconocimiento que parece inalcanzable. Este efecto puede manifestarse de varias maneras. Algunos sienten que no logran encajar en sus entornos familiares, como es mi caso, en entornos laborales o sociales. Otros pueden encontrarse luchando por una aceptación continua, siempre buscando validación externa sin lograr sentirse verdaderamente apreciados o reconocidos. También es frecuente que sientan que el esfuerzo que ponen para encontrar su camino no tiene resultados, como si algo invisible se interpusiera constantemente en su avance. Y yo sí que sé de eso, porque cuando uno trabaja por obtener las cosas que quiere y parece que todo se interpone para que no lo logre, ahí es donde uno comienza a identificar que hay factores externos a tu deseo y a tu voluntad y a tu trabajo para que lo logres. Al igual que puede expresarse también esto como una forma de autoexclusión, cuando alguien se siente constantemente fuera de lugar o en búsqueda de aceptación, puede estar inconscientemente repitiendo el patrón de exclusión que vivieron sus antepasados. Este fenómeno ocurre porque la persona interioriza, sin saberlo, una exclusión ancestral y en respuesta siente que tampoco merece o encuentra un lugar en el sistema familiar, en la sociedad. Por eso le digo, yo sí que sé de esto, porque yo ya también les he contado que yo no me he sentido parte de mi familia. Hace muy poco que me estoy sintiendo como parte de la familia, pero es que he ido encontrando que ha habido muchas exclusiones y que yo adopté esas exclusiones en mi vida. Si yo no las sano, voy a seguir sintiéndome excluida siempre. Este tipo de autoexclusión se manifiesta en sensaciones de desconexión, de no pertenencia o de buscar siempre algo más, como si ningún lugar, relación o logro fuera suficiente para llenar este vacío. La persona sin saberlo actúa como si estuviera excluida, repitiendo así un ciclo de aislamiento que puede estar atado a un miembro de la familia excluido en el pasado. Este vínculo inconsciente refleja a nivel individual el impacto de esa exclusión original. Aquí es donde yo me identifico con estas autoexclusiones. Unido a la sensación de no pertenencia y de evitar el contacto familiar, podría reflejarse como una lealtad invisible o sentirse la oveja negra. Puede manifestarse como un patrón de autosabotaje en sus intentos de alcanzar el éxito personal y profesional, ya que esa exclusión familiar se interioriza y afecta su autoimagen. Y hay un tipo de exclusión del que nadie habla, y es la exclusión emocional. ¿Qué es la exclusión emocional? La exclusión emocional es cuando uno o ambos padres hacen a uno de sus hijos cuando hay otros hijos más pequeños o cuando ellos son emocionalmente inmaduros y no saben cómo atender esas necesidades básicas emocionales de este hijo e incluso llegar al abandono. Desde la perspectiva del Ho oponopono, esta exclusión emocional se entiende como un bloqueo profundo en el flujo de la energía y del amor dentro del sistema familiar. Este tipo de exclusión no solo afecta al niño en su desarrollo emocional, creando heridas de abandono, desvalorización o rechazo, sino que también se convierte en una carga energética para futuras generaciones. Cuando los padres no pueden satisfacer las necesidades emocionales de su hijo, esa falta de atención y cuidado genera un vacío. La exclusión emocional de un hijo
impacta en su capacidad de conectarse consigo mismo, con otros y con la divinidad, afectando su autoestima y su sentido de pertenencia. Porque este hijo, además de sentirse excluido en la familia, termina teniendo rivalidad con sus hermanos porque siente que sus padres le dan todo el amor a sus hermanos y estos acaparan el amor que también le pertenece a él. Para sanar esta exclusión emocional desde el Ho'oponopono, hay que restaurar el equilibrio dentro del sistema familiar, trayendo de vuelta el amor y la atención que no se dieron en su momento. A través de la oración, la limpieza y la intención, el individuo puede liberarse de los patrones de exclusión emocional, permitiendo que la paz y el amor fluyan nuevamente en el presente. Pero es a él al que le toca ya en este momento de su vida trabajar esto porque sus padres hicieron lo mejor que podían con el entendimiento que tenían en ese momento. Ahora miremos otro ejemplo de una exclusión. Carlos es un hombre de 43 años que ha comenzado numerosas carreras, trabajos y relaciones sin sentir que alguna de estas experiencias le pertenezca verdaderamente. A pesar de sus logros, siempre está persiguiendo algo nuevo, una validación que no parece llegar. Lo que Carlos desconoce es que su abuelo fue rechazado por la familia por motivos ideológicos y nunca se le permitió regresar o ser recordado. Carlos, sin saberlo, está viviendo una búsqueda constante de pertenencia que podría estar relacionada con la exclusión de su abuelo, quien también perdió su lugar en el sistema al casarse con una mujer que no le permitió nunca regresar a su casa paterna, ni tener relación con nadie de su familia. El primer paso para que Carlos encuentre su verdadero lugar es reconocer esta exclusión, darle un lugar simbólico en su historia familiar y trabajar en dejar libre la carga emocional que lo hace sentir que necesita pelear por un espacio en su propia vida, porque él ya pertenece, él ya tiene ese lugar. Trabajando desde el Ho'oponopono, sana estas memorias de dolor y le ayuda a reconciliarse con su sistema familiar, aliviando el peso de esa autoexclusión. A través de una práctica de limpieza profunda, se abre espacio para que su energía fluya libremente hacia el éxito que busca sin esta traba inconsciente. Al sanar y reconocer su historia familiar, se libera del peso emocional que sostiene esa autoexclusión, rompe los ciclos repetitivos y encuentra su lugar genuino al experimentar que pertenece plenamente. A través de este enfoque, el Ho'oponopono restaura el orden, lo cual implica una sanación profunda, con un proceso espiritual de reconciliación, donde se reconoce, se honra en su lugar a cada persona de la familia y se integra a todos los miembros, incluso a aquellos que han sido excluidos o silenciados. Espiritualmente significa que cada persona es responsable de limpiar y reconciliar las memorias de dolor y los pensamientos erróneos que ha tenido, contribuyendo así al restablecimiento del orden que permite que cada uno encuentre su propio lugar y equilibrio en el presente y que se experimente en paz y en plenitud. ¿Cómo hacer esto? Supongamos que en una familia de 5 hijos, como es mi caso, dos fallecieron, una nació muerta, la otra murió una hora después de nacer. Cuando nosotros nos preguntan cuántos hijos son, uno automáticamente dice 3, pero lo que hace que yo estoy integrando mi árbol familiar, yo digo 5, 5 porque los otros dos también cuentan, las otras 2 personas también cuentan que fueron mujeres. Entonces ya preguntan, ve, ¿y cuántos hombres y cuántas mujeres? Entonces ya uno dice, 4 mujeres y un hombre, y empieza a incluirlos. Y eso hace que la energía del flujo familiar siga fluyendo, se vaya acomodando y ese orden se vaya restaurando. Te animo para que inicies este viaje personal de autosanación y de transformación interna. Y para esto te dejo en la descripción del video un correo electrónico donde puedes dejarme tus preguntas y tus comentarios y un número de WhatsApp para el mismo fin.
Todos estos últimos videos que he estado haciendo es con base en las preguntas que ustedes me formulan y espero dar respuesta a todos y cada uno de ustedes. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este material si crees que puede ser de utilidad para otras personas. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.